Buenas tardes con todos los que nos están viendo en estos momentos. Soy Edson Berríos y a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del CIP les doy la más grata bienvenida. Continuando con el ciclo de conferencias virtuales, tenemos el día de hoy al ingeniero Quim Jiménez Aguilar. Él es egresado de la Universidad Salesiana de Sarriá, de Barcelona, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas transnacionales. También ha sido ponente en varios países y actualmente es el responsable de los equipos para América Latina y Medio Oriente de la empresa española Lifasa y su distribuidor aquí en Perú, Promelsa, ¿no? El tema del día de hoy es filtros activos, soluciones avanzadas para el filtrado de armónicos. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenido. Muchísimas gracias, Edson. Un placer. Coméntanos un poquito para que la gente vaya entendiendo de lo que va a tratar tu ponencia el día de hoy, que va a durar aproximadamente 1 hora. Sí, claro. La idea es llegar al final, que es la presentación de los filtros activos como solución a la problemática de armónicos en baja tensión. Haremos una pequeña introducción de lo que es nuestra empresa, luego repasaremos unos conceptos básicos. También, lógicamente, Lifasa es una empresa que se enfoca también en lo que es los bancos de capacitores y corrección del factor de potencia. Entonces haremos un repaso de eso, viendo la problemática de los armónicos con este tipo de equipos, para luego darnos cuenta que los filtros activos son una solución realmente óptima para eliminar, digamos, esos armónicos que actualmente son tan molestos debido al incremento de cargas que generan armónicos y hacen una calidad de red pues mucho peor. Claro, sí, justamente conversábamos antes de iniciar la transmisión que estos equipos van a ser muy importantes en el tema del desempeño de las industrias, ¿no? En el tema de la producción, para mejorar el tema de la calidad de energía que tengan las industrias. Sí, correcto. Los armónicos se están incrementando no solo ya incluso en la industria, sino también en temas residenciales, comercios, como serían los malls. Entonces estos armónicos realmente están haciendo que nuestros procesos sean menos productivos, afectando incluso a paradas en la producción. También habrá un momento que la IEC regulará o implementará una legislación respecto a que nosotros no podemos inyectar cierto nivel de armónicos a la red. Entonces también va a ser importante de un momento a otro cuando, digamos, pues pase a ser un tema legislativo, ¿no? Claro, muy importante. Bueno, entonces hacemos una breve pausa y volvemos ya con la presentación de Quim Jiménez.
Pues continuando con lo comentado por el señor Elson, primero de todo me gustaría dar las gracias al Colegio de Ingenieros de Perú por la oportunidad de estar acá y comunicarnos con ustedes. También a la empresa Promelsa, la cual pues, desempeña un papel muy importante para nosotros en el desarrollo de las soluciones que vamos a presentar hoy. Y ya que ya me han presentado, no voy a, digamos, a malgastar tiempo que vamos a necesitar para la presentación para presentarme a mí mismo. Entonces, la idea, como comentaba, esta va a ser una presentación abreviada, así que voy a pedir disculpas si en algún momento de la presentación pues resulta que tengo que dar saltos en la misma presentación, pues porque es una presentación que normalmente está preparada para 3 horas, pero hoy solo tenemos 1 hora. Entonces, iniciaremos la presentación presentando un poquito la empresa Lifasa. Creo que es necesario saber, digamos, este tipo de soluciones, quién las está suministrando, quién es la fábrica la cual tiene la responsabilidad de hacer productos de calidad. Y seguidamente pues pasaremos a hacer un poco de teoría, porque la idea es presentar un poco el tema de corrección del factor de potencia, pero muy rápido, para irnos rápidamente a cómo afectan los armónicos en este tipo de equipos, los bancos de capacitores, y seguidamente también a analizar la solución, que es el corazón de la charla o el motivo principal, que son los filtros activos. Pero los filtros activos, ya les anticipo que es una solución tan práctica que en 20 minutos o quizás menos lo podremos ver y podremos darnos cuenta de lo fácil y flexible que es esta solución. Entonces, sin más palabras, pasemos a la presentación. Y empezaremos, como decíamos, explicando un poquito lo que es nuestro pasado y futuro. Nosotros somos la empresa Lifasa, es una empresa que está en Barcelona, realmente está a unos 30 kilómetros de la ciudad, un paradigma industrial, una zona industrial, y nuestra fábrica tiene unos 7.000 metros cuadrados destinados a la producción de capacitores tanto en baja y media tensión. Luego, dentro del grupo de empresas que formamos, tenemos la división de electrónica, donde se desarrollan los filtros activos íntegramente en España, Barcelona. Somos una empresa formada por más de 100 trabajadores, solo en la parte de fábrica de capacitores, y a lo largo del grupo somos más de 400 trabajadores. ¿Cuáles son nuestros orígenes? Nuestra marca es Lifasa, nuestra empresa es International Capacitors, respondiendo más al nombre de condensadores, de capacitores. Y nuestra historia empieza en 1949. Somos una empresa de 70 años de existencia, la cual tenemos un largo recorrido en exportación. Y en exportación hemos podido tener éxito debido a que conocemos muy bien el cliente internacional, y lo que busca son soluciones de calidad. No podemos permitirnos cometer muchos errores porque los tiempos de tránsito, de transporte de materiales, de mercancías son largos, y eso pues afecta al final a nuestra reputación y a la aceptación en los mercados internacionales. También algo que nos define mucho es el hecho de que, por ejemplo, en 1987 fuimos la primera empresa española en conseguir la ISO 9000, y eso se debía al perfil de clientes a los cuales teníamos que atender. Eran perfiles de cliente tipo gubernamentales, empresas como Philips, las cuales pues ya estaban exigiendo que nuestros controles estuvieran regulados por un manual de calidad. Más allá de las diferentes soluciones que hemos ido desempeñando, me interesa resaltar nuevamente que en el 2008 fuimos otra vez la segunda empresa española en tener la ISO 9000, 14000, 18000, 08000 y finalmente en el 2012 la 50001. Seguidamente, lo que podemos ver es nuestra presencia a nivel internacional. Somos una empresa que estamos presente en más de 70 países, 4 continentes. Concretamente en la parte, digamos, que estamos hoy, en América Latina, tenemos casi representantes y partners en todos los países desde hace más de 30 años. Nosotros no solo nos pueden encontrar en Barcelona, también nos pueden encontrar en ferias internacionales como la de Hannover, que es en Alemania, una de las más importantes, en la de España, y otras pues como podrían ser la de Dubái, la de Rusia, etcétera, etcétera.
Por último, bueno, no por último, sino por último, digamos, de este bloque de presentación de empresa, creo que tendríamos que hablar también de lo que son los productos. Esta es nuestra gama de productos, en las cuales, digamos, tenemos toda la parte de soluciones para el factor de potencia y al mismo tiempo tenemos lo que vamos también a hablar mucho hoy, que son los filtros activos, que son estos equipos de acá. Resaltar que somos de las pocas empresas a nivel mundial que tenemos oferta en bancos de capacitores de baja tensión y de alta tensión. Nuestras capacidades productivas las pueden ver acá, no vamos a entrar mucho en detalle. Somos una empresa que es capaz de dar servicio a nivel internacional, ofrecer formaciones, trainings in situ. Nuestra fábrica pues está digamos, soportada con equipos de alta calidad y tecnología, eso nos hace llegar a metas y productos de altos estándares. Y somos una empresa a la cual también tiene varios canales, no solo nos movemos a nivel de la marca nuestra, que es Lifasa, sino que también fabricamos para otros, ¿no? Tenemos referencias a nivel de utilities, trabajamos a nivel de las utilities de casi los países de todos los países donde tenemos presencia. Colaboramos como empresas con ABB, Siemens, etcétera, etcétera. Tenemos un listado extenso de referencias y proyectos hechos a nivel mundial. Resumiendo un poquito lo que serían nuestros puntos fuertes, en este momento, si ven algún punto en que está en inglés, no hay problema, yo lo voy traduciendo. Diríamos que somos una empresa especializada, llevamos 70 años haciendo condensadores y ahora últimamente pues todo el tema de armónicos. Somos expertos y llevamos exportando muchos años y nuestros productos son de alta calidad. Finalmente somos la segunda empresa española con todas estas certificaciones y también como curiosidad interesante diríamos que Lifasa es miembro del Comité Internacional de Estandarización, lo cual nos permite conocer muy bien las normas y adaptar nuestros productos a lo que pueda ser las nuevas revisiones de las normas. Dicho esto, he ido un poco rápido porque queremos entrar rápidamente en materia, pues pasemos a lo que serían los conceptos básicos. Como he dicho, vamos hoy a hablar de dos soluciones, no solo filtros activos, también vamos a hablar de lo que serían los filtros de rechazo en aquellas situaciones en las cuales tengamos que instalar bancos de capacitores. Esto cada vez se empieza a conocer más, pero a raíz de mi experiencia recorriendo países, sobre todo América Latina, me he dado cuenta que muchos de los bancos de capacitores instalados han sido sin una debida, digamos, evaluación de la calidad de red. Y el problema es que los bancos de capacitores, cuando se instalan en redes contaminadas con armónicos, sufren un deterioramiento precoz, de tal manera que al final el cliente final se está expuesto a tener que ir reemplazando capacitores con unos periodos que no son los destinados a ese equipo. Normalmente pues no se puede cambiar capacitores cada año, cada 2 años, cada 3 años. Hay que esperar ciclos de 8 o 10 años para que toda la inversión realizada tenga un retorno pues, adecuado, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito lo que son los conceptos básicos de la energía reactiva, que creo que pueden ser también útiles, para luego ver esta solución de bancos de capacitores con filtros de armónicos para que el banco de capacitor trabaje en unas condiciones óptimas y tenga una durabilidad adecuada. Entonces, los conceptos básicos, vamos básicamente a recordar por qué, digamos, se hacen compensación de reactiva, por qué se instalan bancos de capacitores, y hay 3 razones. Básicamente, los técnicos, los económicos y los medioambientales. Los técnicos, para entenderlos, básicamente lo que conseguimos es reducir el consumo de energía. Al reducir el consumo de energía, el principal beneficio que vemos es que el transformador, nuestra fuente de energía, pasa a tener una mayor disponibilidad. Es decir, que si estábamos trabajando al límite de nuestras posibilidades en nuestra fábrica, una vez ponemos los bancos de capacitores tenemos más disponibilidad de energía. Por lo tanto, podemos crecer en esa fábrica sin tener que hacer una nueva inversión en un nuevo transformador. Lógicamente, si estamos transportando menos energía, hay menos pérdidas en la línea y tenemos mejores o menores, mejor dicho, caídas de tensión. Y estos son los beneficios técnicos.
Derivados de los beneficios técnicos, lo que encontramos es que directamente vemos una mejora medioambiental. ¿Por qué? Porque si estamos necesitando como consumidores menos energía, significa que se va a transportar menos energía. Si se transporta menos energía, a su vez significa que se va a generar menos energía en los centros de generación, ya sean de tipo eólico, ya sean de tipo solar, ya sean de tipo térmico, etcétera, etcétera. De tal manera que si estamos generando menos energía, hay menos emisión de gases contaminantes, y ese es el beneficio ambiental, que al final contribuimos a una mejora y un mejor aprovechamiento de nuestro medio ambiente. Estos dos beneficios están muy bien, sería una razón suficiente para invertir en un banco de capacitores, pero lo que al final prima en la mayoría de inversiones en la industria es el económico. Y lo que está pasando, pues lógicamente, es que hay una legislación que si estamos consumiendo cierto tipo de energía, la energía reactiva, pues hay una penalización para aquellas empresas que estén consumiendo este tipo de energía. Y de ahí que empiecen a instalarse bancos de capacitores. Bien, una vez explicado esto, quizás lo más interesante sería ver esto gráficamente, o sea, estos beneficios, verlos gráficamente. Al final, muchos de nosotros, ingenieros que somos, hemos recibido formación sobre energía reactiva, energía aparente. Repitamos un poco lo que es la energía reactiva para entenderlo. La energía reactiva al final es una energía que usamos o que se necesita para que ciertos equipos puedan empezar a dar un trabajo útil. Me explicaré mejor. Por ejemplo, un motor. Un motor, para poder empezar a rodar, para empezar a mover una cinta de producción en una fábrica, necesita antes crear unos campos magnéticos y unos campos eléctricos. Estos campos eléctricos y magnéticos creados no están generando un trabajo útil, pero es una energía necesaria. Esta energía necesaria es lo que llamamos energía reactiva. Por lo tanto, hay ciertos tipos de cargas los cuales, van a necesitar de este tipo de energía. En concreto, pues aquí en esta diapositiva podemos ver las resistivas, que estas no nos van a demandar esta energía, por lo tanto no vamos a poder hacer nada, pero en cuanto aparecen las reactivas, que creo que he tenido aquí una pequeña, aquí las reactivas, disculpen, a ver si salen, aquí las tenemos, aquí a la derecha, perdón, le he pasado demasiado rápido la diapositiva, pues cuando encontremos este tipo de cargas, pues podemos pensar en que nos van a penalizar o que podemos tener nuestra posibilidad de hacer algo al respecto y mejorar aspectos técnicos. Bien, entonces tenemos identificados lo que son los equipos que nos van a demandar este tipo de energía. Para verlo gráficamente voy a saltar unas cuantas diapositivas porque esto es mucha teoría sobre compensación y no es el tema principal de hoy. Pero para acabar de consolidar la idea de la compensación y a poder ayudar a aquellos que aún les quedan dudas, yo creo que este esquema gráfico de acá es bastante clarificador. Aquí tenemos una representación de lo que podría ser un esquema unifilar eléctrico, donde tenemos un transformador, una fuente y una serie de cargas, que en este caso son motores, y que entonces le demandan una energía reactiva, que es esta de color rojo. Entonces vemos que parte de la fuente, parte del transformador está, soportando esta entrega de energía reactiva. Si pasamos a la segunda circunstancia, en esta ya hemos instalado nuestro banco de capacitores y vemos que liberamos toda esta potencia para poder utilizarla para otros procesos o crecer en nuestra fábrica, ¿correcto? Lógicamente vemos aquí claramente que si esta línea fuera de 1 kilómetro, la caída de tensión por efecto por la ley de Ohm, pues tendría menos caídas de tensión y tendría menos pérdidas, ¿cierto? Yo espero que este gráfico pueda, de alguna manera bastante definitiva, ayudarles a entender lo que hacemos con los bancos de capacitores. Dicho esto, vayamos, yo creo, un poquito más adelante, o mejor, pongamos cifras para entender también lo que es
la compensación del factor de potencia, ¿no? Lo mismo que hemos visto gráficamente lo podríamos explicar con números, matemáticamente, ¿no? Tenemos la primera situación en la cual ustedes recordarán el triángulo de potencias, donde había un consumo de energía reactiva o potencia reactiva representado por este vector, y luego la energía útil, la activa, por este otro vector, y al final el consumo total es la potencia aparente, que es, digamos, la total, ¿no? La que realmente vamos a necesitar del transformador. Si hacemos nuestros cálculos, la potencia total dividido por la tensión por raíz de 3, en este caso hemos supuesto 400 voltios, raíz de 3, este 1 no existe, nos da un consumo en corriente de 842. Ahora bien, cuando nosotros estamos inyectando reactiva en forma de capacitores, estamos mejorando el factor de potencia, nos damos cuenta que ahora la potencia aparente es 502, partido por la tensión, por raíz de 3, hemos mejorado en un 14%. Y este sería, digamos, la conclusión de los beneficios de forma numérica, ¿no? De lo que es la compensación del factor de potencia. Bien, veamos ahora, de una forma más directa, vayamos un poquito a explicar la problemática con los armónicos, ¿sí? Y los bancos de capacitores. Primeramente, ahora hago un salto bastante importante, solo quería introducir el tema de los bancos de capacitores. Lo que quería decir es que vamos a analizar dos situaciones. Normalmente hay mucha gente que los bancos de capacitores los confunde, y por eso he querido también explicar esta parte, porque hay unos bancos de capacitores que son con filtros. Los bancos de capacitores con filtros, es importante dejar claro que nunca nos van a solucionar el problema de los armónicos. El banco de los capacitores con filtros, yo creo que es importante hablar de ello porque lo que va a suponer es que, como decía al principio, resolvamos un problema de deterioramiento precoz de los bancos de capacitores, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer estos dos escenarios. Vamos a suponer los dos escenarios siguientes. Uno es, vamos a imaginar que tenemos un posible cliente o una posible empresa la cual nos ha contactado para, digamos, corregir el factor de potencia. Es decir, tiene una penalización, sí, y necesita poner un banco de capacitores. Y vamos a suponer otra empresa, la número 2, que nos va a llamar porque en este caso resulta que tiene un problema con los armónicos. Y los procesos productivos están teniendo paradas, ¿sí? Entonces, en el primer caso, que quede muy claro que nos están llamando para corregir el factor de potencia. Pero lo que vamos a ver, una vez vayamos a hacer nuestra auditoría y vamos a hablar con nuestro cliente, es que esta empresa tiene armónicos. Entonces, cuando tenga armónicos y vayamos a instalar un banco de capacitores, vamos a tener la precaución de poner unos filtros. Antes de anunciar la solución, me gustaría entender esto de los armónicos. Entonces, vayamos un poquito a hablar de qué son los armónicos, qué cosas necesitamos, qué herramientas necesitamos para poder llegar a dar las soluciones, ¿no? Entonces, vamos a ver pues, una pequeña introducción, quiénes generan los armónicos, vamos a ver un poco los efectos de los armónicos, sobre todo en esta primera parte, en esta primera solución pues, sobre los capacitores, qué problema dan, y luego en la última parte es, digamos, esta sería la empresa número 1 y esta sería la empresa número 2 que tiene problemas únicamente con los armónicos. La número 1 necesita poner bancos de capacitores y la número 2 tenemos que ayudarle a reducir todo lo que son, los armónicos porque le están realmente deteniendo la producción. Bien, los armónicos son un tipo de perturbación en la red. ¿Cómo los clasificamos? Pues en este caso son armónicos que afectan a la amplitud de la onda, es decir, modificamos la amplitud de la onda, no afecta tanto a que modificamos la frecuencia de la onda, sino sencillamente modificamos la amplitud. También estos armónicos
están dentro de un ciclo, en este caso dentro de los 60 Hz. Y dentro de estos 60 Hz se van repitiendo en el tiempo, es decir, que cada vez vemos el mismo patrón o la misma forma de onda, tanto si lo tomamos una fotografía de la onda ahora como dentro de una hora. O sea, vemos que esa distorsión, esa perturbación se va repitiendo. Y concretamente, dentro de la onda, vemos que digamos que los armónicos, estaríamos hablando de perturbaciones que van desde los 100 Hz hasta los 2500 Hz, ¿sí? Cuando ya son de más hercios, diríamos que son otro tipo de ondas que no se pueden, digamos, tratar como armónicos y tendríamos que buscar otras soluciones. Una vez tenemos enfocadas cómo son estas perturbaciones, quizás tendríamos que explicar cómo se producen, ¿no? Y básicamente, o cuándo aparecen. Pues aparecen cuando tenemos cargas no lineales. Las cargas no lineales, primero, las cargas lineales son aquellas cargas las cuales la intensidad absorbida es en forma sinusoidal. Podríamos pidiendo es que normalmente le estamos demandando a la red energía en forma de pulsos, ¿no? Estaremos hablando de variadores de velocidad general. Cargas no lineales. Ahora bien, nos sirve y las ondas múltiplo de orden 3, armónico de orden 4, de 5, etcétera, etcétera. Y esto nos ayudará mucho para diseñar nuestros filtros. Otra herramienta, aparte de Fourier y de los orden de armónicos, va a ser el espectro. El espectro de armónicos normalmente nos lo dan los equipos de medición, los analizadores de redes, y es súper intuitivo cuando tenemos esta fotografía dada por lo que es el propio equipo analizador, donde a simple vista ya podemos ver cuáles son los armónicos que realmente están presentes en nuestra red. Es decir, tenemos aquí en este caso mucha presencia de armónico 5, bastante de armónico 7, incluso un poquito del 11. En cambio el cuarto pues es casi despreciable. Esto nos va a dar una idea de por dónde o qué armónicos tenemos que atacar a la hora de usar nuestras soluciones, ¿no? También hay, para la hora de determinar y decidir si tenemos que instalar filtros o no, otro valor o número o parámetro que nos va a ayudar es el THD. El THD al final es un indicador que nos dice cuánto distorsionada está nuestra red. Entonces, normalmente se expresa en tanto por ciento y podemos tenerlo referenciado a la onda de tensión o a la onda de corriente. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver cómo la onda de arriba, la primera, tenía un 2,42% de distorsión. Y como observamos, vemos que es prácticamente la misma onda original perfecta sinusoidal. En cambio, cuando miramos la segunda onda, vemos que ya es una onda totalmente, ya ha perdido bastante la forma sinusoidal y en este caso nos da este valor de 22,66. Significa que a partir de valores de 22 la onda ya, digamos, está bastante distorsionada. Por lo tanto, el THD es un buen parámetro para guiarnos, para saber si tenemos muchos o pocos armónicos en la red. Bueno, para este caso concreto nos va a ser muy útil simplificar el tema. Hay una serie de ecuaciones y fórmulas matemáticas que nos llegan a la conclusión que cuando tenemos una señal que tiene la misma forma en el ciclo positivo y en el ciclo negativo, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, pues nos dice todas estas ecuaciones, que ahora no vamos a entrar a desarrollar, que no existen armónicos de orden par. Significa que el orden 2, 4, 6, 8, todos estos armónicos no los vamos a tener presentes. Esto es beneficioso porque la mayoría de industrias, que son el principal cliente que vamos a acercarnos o que vamos a intentar ayudarles, pues no tienen este tipo de problemática, porque los armónicos que tienen o las perturbaciones que tienen son debidas o se repiten en ambos semiciclos. Y esto nos ayuda a simplificar el problema de los armónicos. Al mismo tiempo, y esto más enfocado
a la solución para bancos de capacitores que vamos a explicar en pocos minutos, hay otra demostración matemática que nos dice que los armónicos de tercer orden o múltiples de 3 son homopolares. ¿Qué significa homopolares? Homopolares significa que viajan por el conductor neutro. Bien, esto es beneficioso porque resulta que los bancos de capacitores no se conecta el neutro. Por lo tanto, no afectan a los bancos de capacitores. Y esto lo vamos a usar para poder instalar nuestros bancos en redes contaminadas de armónicos. Vamos a ver cómo diseñamos el filtro teniendo en cuenta la suerte esta. Bien, vamos a entrar a analizar un poquito también para ponernos en materia cuáles son los generadores de armónicos. Y los generadores de armónicos, ¿qué tipo de equipos son? Pues miren, son la mayoría de equipos de electrónica de potencia, como ya habíamos anticipado, variadores de velocidad, rectificadores, UPS, en fin, arrancadores suaves, un sinfín de todos los equipos que ahora actualmente están creciendo en las industrias y que son basados en electrónica de potencia. También arco eléctrico. En este caso, cuando tenemos hornos de arco, maquinaria de soldadura, tenemos que tener cuidado. Ahí pueden estar generando armónicos y nos pueden estar siendo la causa de nuestros problemas. Y por último, pues lo que son los transformadores, todos los equipos que trabajen en régimen saturado, pues puede ser que estén también dándonos estas perturbaciones armónicas. Aquí hay unos ejemplos de tipos de cargas que generan armónicos. Y lo interesante aquí es rápidamente pues, visualizar qué tipo de onda vamos a tener. Aquí vemos el espectro, lo que hemos anunciado. Aquí hay un resumen, pues en este caso los variadores de velocidad, sobre todo tendremos una quinta, sobre todo la quinta y la séptima y la onceava, órdenes de armónico que nos están inyectando en la red. En cambio, bueno, si tenemos los rectificadores, nuevamente la quinta armónica es la que nos está molestando. Las otras quizás ya no son tan importantes. Esto, los rectificadores también afecta si son de 6, 12 pulsos, etcétera, etcétera, pues tendremos más afecto en la armónica quinta, la séptima o superiores, ¿no? Lámparas de descarga, las lámparas de descarga en cambio son más de tercer armónico, por lo tanto estas viajarán por el neutro, no afectarán tanto a los bancos de capacitores. Bien, una vez sabemos más o menos lo que son los armónicos y también sabemos quiénes nos los generan, podemos ya empezar a identificar los orígenes de los problemas. Veamos ahora cuáles pueden ser las consecuencias. Bueno, pues hay un sinfín de problemas que nos pueden dar los armónicos. Aquí hay una lista, pero básicamente es los que hemos incluso introducido al principio en la presentación. Cuando tengamos armónicos, lo que va a pasar básicamente es que vamos a, por ejemplo, tener calentamiento de los cables. Los calentamientos de los cables es algo que tenemos que evitar. Pues un calentamiento excesivo puede provocar un incendio. También pueden disparar las protecciones. Y disparar una protección significa que un área de nuestra empresa puede quedar sin energía y pues todos los procesos paralizados. También podemos encontrarnos pues que algunos equipos son muy sensibles, ¿no? Y se reseteen, etcétera, etcétera. Interferencias en los sistemas de comunicación y todo. Y bueno, un sinfín de problemas que al final lo que hacen es detener nuestra producción y perder, digamos, unos beneficios en forma económica. Pero fíjense que en este caso, que es el primer caso que vamos a explicar, es el efecto de los armónicos en los condensadores, en los capacitores. Y esto es para poder dar solución, poder instalar un banco de capacitores y que no tenga problemas. Y es lo que vamos a explicar ahora. Primero explicaremos, por ejemplo, por qué los capacitores son enemigos de los armónicos, no se llevan bien. La explicación es muy simple, espero hacerla simple al menos, es porque, bueno, no sé si ustedes recordarán que en la universidad nuestros profesores nos dijeron, bueno, el capacitor en alta frecuencia se convierte en cortocircuito y la bobina o inductancia a circuito abierto. Pues miren aquí hay una representación del comportamiento. En el eje de la Y hemos ponido la impedancia y aquí la frecuencia.
Pues aquí hay una gráfica del comportamiento de la impedancia en función de la frecuencia. Y vemos que a medida que aumenta la frecuencia, el capacitor pierde impedancia y se convierte en un cortocircuito. Si esto lo llevamos al esquema que tenemos aquí a la derecha, en el cual representamos un sistema en el cual hay unas cargas generadoras de armónicos que inyectan armónicos en la red, nos damos cuenta claro, el camino, a ver, ¿qué hemos dicho? Los armónicos, ¿qué son? Son componentes de alta frecuencia. Entonces, el camino más fácil que ahora encuentran es hacia los capacitores, que los teníamos aquí, el banco de capacitores. De tal manera que el capacitor va a estar no solo trabajando con su corriente nominal, sino además la de los armónicos. Y lo que conseguimos es un deterioramiento de lo que son los capacitores. Se deterioran mucho más prematuramente y eso es lo que queríamos, digamos, evidenciar. También se producen unos fenómenos de resonancia en paralelo que al final afectan a la onda de tensión, por lo tanto, realmente pues, no solo es la intensidad de corriente, sino que también tendremos incrementos en tensión. Todo derivado, pues, digamos, de estas frecuencias de resonancia que tiene o implica poner capacitores en la línea. Bien, ahora sí, entremos ya hemos hecho, digamos, toda la parte de teoría y entremos a la parte de soluciones. Entremos a la parte de la primera solución. Tenemos que instalar un banco de capacitores en una red con armónicos. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. La parte quizás más práctica es saber cuándo, ¿no? O sea, en qué momento tenemos tantos armónicos que pueden ser perjudiciales para nuestros capacitores, que pueden realmente destruir nuestros capacitores. Estos criterios dependen un poco del fabricante, pero llegamos a conclusiones de, mejor verlo con el THD, que cuando tenemos THD, ya hemos explicado lo que era, pues cuando tenemos THD en corriente inferiores al 15%, podríamos decir que nuestros capacitores, si son de la marca Lifasa, pues pueden, digamos, rendir bastante bien. Pero en cambio, cuando ya entremos en redes de más del 15-20%, ya vamos a tener que poner filtros. Nuestros capacitores van a estar expuestos a demasiados armónicos y podrían deteriorarse en un tiempo de vida que no llegaríamos al retorno de la inversión. Por último, cuando encontremos THDs superiores al 55%, no tendremos ninguna otra más solución que irnos a la segunda solución que explicaremos al final, que es el filtro activo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la intención, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer un filtro? Bueno, si analizamos bien lo que es el circuito equivalente y el comportamiento en función de la impedancia y la frecuencia, lo que nos vamos a dar cuenta es que se comporta de esta manera, ¿no? Cuando ponemos una inductancia, ¿no? La solución va a ser hacer un filtro, usar un capacitor y una reactancia o inductancia en serie. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a tener un sistema de este estilo en el cual lo que vamos a intentar es que esta frecuencia de resonancia que tenemos situada en algún valor que ahora no controlamos, la vamos a desintonizar. Y desintonizar significa llevarla a un lugar que no tengamos armónicos presentes en la red. Entonces, si han estado pendientes durante la parte de explicación de armónicos, enseguida se darán cuenta que la mayoría de cargas en la industria son de orden 5 o superior. Y que la del tercero resulta que no afecta a los capacitores, porque va por el neutro. Entonces, nuestro objetivo va a ser hacer un filtro que, digamos, empiece a partir de aquí a comportarse como alta impedancia. De tal manera que lo que conseguimos es un escudo. Los armónicos ya no van a ir hacia el capacitor, hay una protección. Pero que quede claro, esos armónicos seguirán circulando por nuestra red. No hemos solucionado el problema de armónicos porque, acordaos, el cliente nos había llamado para poner un banco de capacitores, no para solucionar el problema de armónicos. Ese es el segundo caso. En este caso, lo único que queríamos es entregarle una solución que fuera capaz de sobrevivir con armónicos. O sea, la solución
¿Cuál era el problema? Que estaba pagando penalización por reactiva. Entonces esta solución ya no va a ser un banco normal, sino que va a ser un banco con filtros. Listo. Y entonces, digamos, podríamos como de una manera, no vamos a entrar mucho más en detalle, pero espero que, digamos, podamos ahora ofertar la solución correcta a nuestros clientes, que no es primero analizando si hay armónicos o no en la red antes de instalar un banco de capacitores. No voy a entrar mucho más en detalle porque esto nos llevaría un poquito más de tiempo y no es el propósito de la sesión de hoy. Entonces iremos a la segunda solución, que ¿cuál era este? Recordemos, en este caso el cliente nos ha llamado porque tiene problemas con armónicos. Imaginemos que tiene una industria embotelladora, la cual está produciendo pues 1000 botellas por hora o más y bueno, pues ha detectado que tiene un PLC responsable de una línea de producción, el cual 2 veces al día se detiene, se resetea y no sabe el por qué. Entonces esas paradas le pueden suponer pérdidas de miles de dólares. Imaginemos eso al día, pues multiplicado para el año, pues estamos hablando de cientos de miles de pérdidas y está desesperado este señor, ¿no? Este cliente está desesperado. Entonces, en este caso vamos a ver qué podemos hacer. En este caso lo que tenemos que hacer es reducir y eliminar los armónicos de la red. Y hoy actualmente pues tenemos una solución, digamos, más ventajosa de la que habíamos tenido hasta hace, digamos, relativamente poco. Antes lo solucionábamos con filtros pasivos, pero ahora tenemos estos filtros activos. Estos filtros activos, vamos a ver qué es lo que hacen, o cuál es su principio de funcionamiento y qué ventajas tienen sobre las anteriores soluciones que teníamos, que eran los filtros pasivos. Bien, lo primero que vamos a ver es que cuando tenemos esta onda distorsionada y instalamos nuestro equipo, esto es un filtro activo, da igual el fabricante, pues acostumbran a ser tienen diferentes formatos, desde formato para montaje en pared, si es más pequeñito, hasta formato pues tipo tablero. Bueno, al final lo que conseguimos es que instalando nuestro equipo delante de aquellas cargas que generan armónicos, lo que hacemos es que aguas arriba del filtro activo vamos a tener una onda más limpia. Incluso ahora actualmente se están llegando a eficiencias que casi tenemos una onda muy sinusoidal y casi hemos eliminado, estamos hablando de eficiencias del 97%, ¿sí? Bien. Este, digamos, sería lo que hace un filtro activo. Realmente reduce el THD o reduce la distorsión armónica. ¿Qué más? Los filtros activos, ¿qué hay que saber? Básicamente los filtros activos están hechos de electrónica de potencia. Y lo que los filtros activos o su modo de funcionamiento hace es detectar los armónicos que hay en la red y inyectar los mismos armónicos en contrafase, de tal manera que se contrarresten. Es decir, pues como podemos ver acá, este sería el armónico. Lo que hace el filtro es inyectar esto en contrafase, de tal manera que al final queda de nuevo recuperada la onda sinusoidal original. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, es una electrónica de potencia bastante compleja, junto con algoritmos y regulaciones automáticas que, bueno, básicamente consisten en IGBTs que, bueno, pues inyectan estos armónicos en contrafase. Bueno, virtudes, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, ahora está creciendo más o se está aceptando más el filtro activo respecto al pasivo? Bueno, el filtro pasivo, hay que puntualizar primero cómo funciona el filtro pasivo. El filtro pasivo consistía también en condensadores y reactancias, tal como hemos hecho antes, pero en esta ocasión lo que querían era absorber. O sea, lo que hacíamos era esa frecuencia de desintonización, no, ahora se convertiría en frecuencia sintonizada. Es decir, buscaríamos que coincidiera con el armónico. De esta manera absorbería y toda la corriente iría hacia el filtro.
se tendría que dimensionar en corriente, que los componentes pudiesen soportar toda la corriente de armónicos, etcétera, etcétera. Eso, claro, eso requería de un estudio de ingeniería bastante complejo, porque muchas veces se tenían que estudiar y hacer simulaciones, es decir, estamos introduciendo capacitores, inductancias a la red, entonces imaginémonos que también teníamos bancos de capacitores y todo el sistema se tenía que poner en un software tipo ITAP o cualquier otra marca y hacer unas simulaciones, etcétera, etcétera. Claro, eso está muy bien, una vez ya estaba estudiado, pues se instalaba el filtro pasivo y todo funcionaba correctamente, pero claro, era limitado, ¿no? ¿A qué me refiero con limitado? Pues que si el día de mañana hacíamos un upgrade de la fábrica, o sea, ampliábamos la fábrica contratando más motores, instalando más motores, bueno, creciendo, o bueno, también podría ser reduciéndose, pero espero que no fuera así, pues claro, ese filtro no sabemos si ya nos serviría. ¿Y qué pasaba? Que ese filtro se había diseñado para una situación concreta. Aparte de este problema, por ejemplo, imaginémonos otro problema. Cuando nosotros hacemos el estudio, pues tenemos las llaves de la industria que estamos visitando, o sea, podemos conocer más o menos todo lo que está pasando en esa fábrica, pero no sabemos lo que pasa en el vecino. De tal manera que podría ser que instaláramos nuestro filtro activo y no solo nos estuviéramos absorbiendo los armónicos nuestros, sino que también los del vecino. Y nuestro filtro pasivo lo habíamos dimensionado y diseñado solo y únicamente para nuestros armónicos, no para los de todo el vecindario. Entonces, eso también era un problema. Bien. Entonces, ¿por qué explico esto? Pues para ahora compararlo con las ventajas del filtro activo. El filtro activo, veremos ahora en la siguiente slide, que no requiere tanta ingeniería. Pero una de las cosas más curiosas, bueno, los filtros actuales, en concreto los de nuestra marca, se pueden llegar a conectar 100 en paralelo, ¿no? O sea, este punto, ¿qué significa? Lo que habíamos hablado hasta ahora, pues que un filtro activo lo podemos instalar hoy, digamos, pues según las necesidades del momento de hoy, pero si mañana crecemos podemos instalar otro más y se conectan en paralelo y uno funciona como master y los otros como slave y podemos seguir, o sea, no perdemos, digamos, lo hecho hasta ahora, lo podemos seguir manteniendo, no hay que empezar desde cero, solo irnos adaptando a medida que vamos creciendo. Por otro lado, otra de las ventajas es que los filtros activos tienen tres funciones. Una, lógicamente, es reducción de la tasa de armónicos, pero también hacemos balanceo de cargas, de tal manera que a veces podemos llegar a reducir las corrientes del neutro, que pueden ser a veces elevadas y provocar problemas. Y una cosa que también es bastante curiosa es que un filtro activo también puede hacer corrección o compensación del factor de potencia, o sea, lo que hacen los capacitores. Por lo tanto, digamos que es un equipo pues, con bastantes ventajas comparado con el filtro pasivo de antes. La instalación fácil, creo que ya lo he comentado. Entonces, veamos la parte de ingeniería, lo fácil que es prescribir y elegir un filtro activo. El filtro activo, digamos, ya por eso introduje el concepto de espectro armónicos, lo que necesitábamos básicamente es conocer la amplitud y la suma de todas las amplitudes de cada armónico que queramos eliminar. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, 30 amperios, 50 amperios de la quinta, de la tercera, de la séptima, 20 amperios, no sé, 10 amperios, y así sucesivamente. Lo único que tenemos que hacer es sumar todas estas corrientes y, pues en este caso concreto, si queremos solo eliminar estas, serían 10, 20, 50 y 30. En total son 110 amperios. Entonces, con este dato, los 110 amperios, multiplicado por un factor de seguridad que normalmente va entre un 20 y un 30%, que en este caso podríamos estar hablando pues, de unos 140 amperios o algo así, para sobredimensionarlo adecuadamente, pues con este dato nos iríamos al fabricante que elijamos, ¿no? Iríamos a su gama de filtros y veríamos que están, digamos, clasificados por su capacidad de corriente. En este caso hemos dicho que teníamos 140 amperios, pues mira, nos iríamos en esta marca, pues nos iríamos al de 150 amperios. Entonces, conclusión, ¿cuánta ingeniería hemos necesitado?
no mucha, instalar un analizador de redes, sacar el espectro de armónicos y irnos a casa, a la oficina y analizar los datos y ya está. O sea, realmente la inversión en ingeniería también se reduce. Y bueno, digamos que hasta aquí, digamos, ha sido la presentación de lo que queríamos hablar hoy. Espero que haya sido útil y bueno, hasta aquí hemos terminado. Tenemos muchos más temas relacionados con lo que es bancos de capacitores y filtrado de armónicos, pero hoy era una pequeña introducción de estos equipos y digamos lo que podíamos hacer hoy en día con las soluciones que tenemos en el mercado y en concreto pues con Promelsa y Lifasa. Bueno, Kim, muchas gracias. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del CIP, te damos la más cálida bienvenida igual al país. Esperemos que tu estadía aquí sea placentera. ¿Hasta cuándo te quedas? Pues voy a estar hasta el sábado, voy a hacer unas visitas por Chiclayo, Trujillo. Y bueno, comentar que para mí, bueno, yo he vivido en América Latina 2 años, en Colombia, y soy un enamorado pues, de estas tierras. Y contento siempre de venir aquí cuando me invitáis. Ah, qué bueno. Aparte también te invitamos a disfrutar de la comida, que aquí en el Perú es muy buena, excelente. Es una debilidad que tengo. Bueno, muchas gracias, Kim, nuevamente por tu presentación el día de hoy. Ha estado muy interesante. Gracias también a las personas que nos han visto por las redes. Y también informarles que el 28 de mayo el capítulo de Ingeniería Eléctrica también está organizando la conferencia Puestas a Tierra, Principios, Diseño y Medidas, dirigida por el ingeniero Justo Yanque, el ingeniero Mirko Yanque y el ingeniero Ivanko Yanque. Entonces, hasta entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias.